Mi querido hermano, en este hermoso sábado que Dios nos ha regalado, hablaremos un tema muy importante sobre la relación que buscamos con nuestro Dios, sobre la relación que entablamos día a día con nuestro Señor Jesucristo. Tomaremos el estudio de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, sobre aquel hombre que fue de noche buscándolo. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscas tú en esta vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué Dios te permitió llegar aquí en este día? Acompáñanos en este estudio a comprender qué realmente significa Rabí para nuestras vidas y qué significa buscar a Cristo en noche. ¿Qué significa encontrarnos con aquel Señor que murió en la cruz del Calvario y que está plasmado en este hermoso capítulo? Quédate con nosotros y acompáñanos en el estudio de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. Te quiero pedir, Señor, que lo que hemos de estudiar sea para honrar y glorificar tu nombre. Acompáñanos en este estudio y, por favor, que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, ardiendo con fervor para conocer más acerca de ti. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Sin duda alguna, este es el segundo capítulo más leído de toda la Biblia, porque si bien encontramos en Juan 3:16, tenemos el segundo versículo más conocido de toda la Biblia. Y por lógico, muchas personas leen con anterioridad y conocen un poco acerca de la historia de Nicodemo. Y los que recibieron su tríptico saben muy bien el título de esta mañana. El título del tema de esta mañana es ¿qué? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? Y esa era una pregunta que sin duda a Nicodemo se le venía mucho a la mente y que sin duda alguna, a pesar de ser una persona muy estudiada, muy conocedora, muy rica, muy poderosa, no encontraba todavía lo que estaba buscando. El deseo de todas las gentes dedica un capítulo en especial, el capítulo 17, a hablar tan solamente de Nicodemo. Capítulo 17 del deseo de todas las gentes, para el que le gusta leer más adelante, habla por completo del encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Y nos dice, Nicodemo era un hombre que tenía la confianza de la nación judía. Si ese hombre decía algo por conocerlo, le hacían caso. Era como si nuestro pastor se presentara y le dijera, hermanos, vamos a hacer esto. Y todos, pues nuestro pastor, él sabe, vamos a obedecerlo. Y todo el mundo seguía a Nicodemo, porque con Nicodemo sabía y conocía de la Biblia, del Torá. Leía, sabía traducir, enseñaba, era maestro. Pero no solamente era eso. Dice que era un hombre muy educado. Tenía la educación plasmada en su vida. Yo me imagino, tal vez en ese entonces no se les determinaba caballeros en ese pueblo, pero si hubiera habido caballeros, yo creo que ellos eran los caballeros de ese entonces. Aquellas personas que miraban a una persona y adelante, y en todo momento cedían el lugar, daban la oportunidad, porque eran personas refinadas y tenían una educación sobre todo, y no solamente eran de letrados, sino en la forma en la que ellos se dirigían. Y si lo llevamos a nuestra actualidad, más o menos así, aquí en esta iglesia, lo vemos en nuestros diáconos. En aquellas personas que te dan la bienvenida ya en la entrada. Aquellas personas que uno quiere que le abran allá aquel cuarto y los hermanos corren y te abren. Y no lo hacen solamente por servir, sino porque lo hacen de corazón. Así era Nicodemo. Porque era, a diferencia de Gamaliel, a diferencia de Saulo, que tenían un egoísmo, un ego muy grande, él era una persona muy tranquila y diferente. Dice que en el Sanedrín, cuando se reunían a hablar de Jesús para señalarlo, dice que Nicodemo
era aquel que decía, bueno, hay que llevar las cosas tranquilas. Vamos a esperar, vamos a darle un poco de tiempo, a ver qué pasa. Vamos a ver si lo que está predicando es de verdad o vamos a accionar. Tal me imagino en esas juntas, en el Sanedrín, tal vez se encontraba con Saulo y tal vez se encontraba ahí con Gamaliel y Gamaliel decía, no, hay que atacarlo porque está profanando el templo y llega y destruye. Y tal vez Saulo decía, déjenmelo a mí. Tal vez estaba más joven. Pero Nicodemo dice que era el que decía, tranquilos, vamos a esperar. Hay que ser cautelosos. Hay que hablar con paciencia. Dice que era un renombrado miembro del Concilio Nacional. En el Concilio Nacional de Judea, ahí en el pueblo, dice que existían 11 personas. Y Nicodemo era el número 2. Arriba de él estaba el sumo sacerdote de ese entonces, que vendría siendo el principal fariseo. O sea, ese hombre era el que estaba aquí al lado de la persona. El que sabía todo acerca de lo que iba a pasar en el pueblo, él estaba ahí. Y dice, a pesar de eso, aunque era rico y sabio y honrado, se había sentido extremadamente atraído por la humildad de un nazareno. Tenía todo, él era todo, pero tenía la necesidad de conocer al nazareno. Por eso dice Juan capítulo 3 versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre los judíos, el segundo, ya sabemos. Este vino a Jesús, ¿cuándo? Este vino a Jesús de noche. Primer punto de este tema. Este vino a Jesús de noche. Él lo había visto, dice ahí, en diferentes ocasiones y habían cruzado en algunos momentos. Sí. Y tuvo la oportunidad de tal vez saludarlo en algún momento y de llegar en algún momento y estar con él. Sí. Él pudo haber entablado plática con él y con sus discípulos en otro momento. Sí. Él pudo ir a visitarlo directamente de día o invitarlo a su casa a comer. Sí. Pero dice Juan capítulo 3 versículo 2. Este vino a Jesús, ¿cómo? De noche. Este vino a Jesús de noche. ¿Saben? Esto es algo que nosotros no tenemos que hacer. Porque dice que él, al venir de noche, era porque tenía miedo, no de que lo señalaran por seguir a Jesús. No tenía miedo porque lo señalaran y lo criticaran de que conocía a Jesús, no. Sino dice el deseo de todas las gentes, que él tenía miedo de testificar. Porque dice que si alguien lo miraba con Jesús, él mismo estaba testificando en ese momento que Jesús era el Salvador. Por eso dice que fue de noche. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que lo vieran. ¿Miedo de qué? De testificar. Y es que ya me veo Uziel. Y Uziel es mi seguidor. Uziel me va a seguir. Si Uziel ve que yo voy de este lado, Uziel me va a seguir. No. Yo no puedo seguir haciendo esto. Mejor voy de noche. Lo voy a visitar y platico. Si me convence, pues ya les platico a ellos. Si no me convence, pues no pasó nada. Elena G. de Guay hace un hincapié acá y dice, esta es la segunda vida de muchos cristianos. El de día somos uno y de noche somos otros. En la iglesia estamos actuando aquí, pero allá afuera estamos actuando de diferente manera. Nicodemo fue de noche por miedo a testificar y a que lo señalaran. Tú actúas diferente allá afuera. ¿Y cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? La naturaleza del pecado se ha vuelto tan ordinaria en nuestras vidas, dice Elena G. de Guay, que nos olvidamos de tan siquiera tener ese temor por Dios. Continúa diciendo y dice, y le dijo, versículo 2, este vino de noche a Jesús y le dijo, ¿cómo le dijo? Esa pequeña palabra de 4 letras, ¿cómo dice? Rabí.
¿Saben? En el original griego, no me gusta hablar mucho de eso, pero en el original griego, más o menos la palabra rabí se distribuye como en unas 4 o 5 líneas. Porque cuando él llegó y le dijo rabí, le estaba diciendo maestro, ilustre, persona capaz, elocuente, sabio, conocedor, inteligente. Lo estaba aludiendo de una manera tan esplendorosa. Le estaba dando a conocer que él tenía de cierta forma un respeto por él, pero que él era más inteligente. Porque cuando Nicodemo llegó y le dijo rabí, y lo aludió de 1000 maneras, y le dijo de 1000 formas, él estaba tratando de retarlo. Estaba tratando de decirle, bueno, si tú eres rabí, yo también soy rabí, y vamos a ver de qué lado hay más correa. Vamos a ver si realmente eres lo que eres. Y dice que el Señor fácilmente cuando lo vio ahí, lo pudo haber detectado y haber dicho, a ver, Nicodemo, conmigo no vengas con esas cosas, a mí llámame Jesús, por lo demás está bien. A mí no me andes aludiendo porque tú vienes en doble sentido, me dices aquí amor, cariño y todo lo demás, pero por acá atrás estás, mira, hablando y blasfemando de mí, no, tranquilo. Él lo pudo haber parado, pero le dijo, no, tranquilo, está bien, te voy a dejar que me aludas, que me digas todo lo bonito que me quieras decir y ahorita te voy a responder tu pregunta. Y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con quién, con él. ¿Lo estaba aludiendo o no lo estaba aludiendo? Le estaba diciendo cosas hermosas como si a mí me vienen y me dicen, ay, qué bonito se te ve ese uniforme, ¿a poco tienes todo eso? Ah, mira, ¿y esto qué es? Y esto y otro, y aquí y allá. Y yo voy a decir, ah, sí, ¿verdad? Y le empiezo a presumir más, ¿no? Y saco y le abro y le digo, mira, y esto significa esto. Porque eso era lo que Nicodemo esperaba que Jesús le dijera. Nicodemo esperaba que Jesús entrara en su juego y que le dijera, ah, qué bueno que me viste. ¿Cómo ves? Vamos a atacar al pueblo judío y vamos a derrocar al rey que está y vamos a quedar nosotros como líderes. Eso esperaba Nicodemo en todo momento, que Jesús le siguiera el juego. Eso es lo que espera Satanás cuando nosotros estamos ahí afuera y nos encontramos muchas veces en problemas, dificultades. Y dice Satanás, déjalo pico con tantito. Ah, a Cristina le gusta el dinero, le voy a dar, mira. Y entonces llega Cristina y dice, no, a mí no me gusta, y se va de un lado y dice Satanás, mira, no cayó, realmente confía en Dios. Pero ¿qué hace luego Cristina? Dice, no, sí me gusta, déjame llevo un poquito. Eso era lo que esperaba Nicodemo, que Jesús le siguiera el juego. Que Jesús en todo momento le siguiera ahí el chiste de decir, sí, dime lo que quieras y veme, preséntame ante el Sanedrín y diles que soy yo el gran rabí. Que soy aquel que está con Dios y no como hiciera estas cosas. Pero dice que Jesús le respondió de una manera maravillosa. Y dice el versículo 4, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. Primera cachetada con guante blanco. No te sigo el juego, no te sigo el guión. Yo enfocado en lo que tú viniste a buscar. En el propósito que tú tenías de venir de noche, te lo voy a responder. Y dice que Jesús le dijo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice capítulo 17 del Deseo de todas las gentes. Desde que oyera Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías. Y cuando más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que era él el que había de venir, juntamente con muchos otros hijos de Israel,
por eso tenía miedo. Había sentido honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús había hecho, la escena que Jesús le había hecho a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de esto y oyó sus palabras de alabanza. Y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado por Dios. Por eso lo buscó de noche. Lo buscó de noche para poder quitarse esa venda. Y lo mejor de todo, que Jesús le contestó lo que él quería. Esa es la esperanza que todos tenemos. Cuando tú y yo buscamos a Jesús, no te manda un ángel, no te manda que hagas fila, no te manda como el seguro que te formes por allá, no te mandan por allá que vayas a hacer una fila, que saques una ficha. No te dice toma turno, espera tu turno y si no te toca hoy, vienes mañana. No te dice nada de eso. Al contrario, en todo momento te atiende. Sé que Nicodemo fue en ese momento y le dijo, ¿eres tú realmente? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, ¿qué? No vas a poder ver el reino de Dios. No vas a poder ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo entendió que había algo diferente que hacer. Que no solamente se trataba de un bautismo por acción. Que no solamente se trataba de un bautismo simbólico, no. Que si no se trataba de un bautismo realmente espiritual, donde se aceptaran las cosas de Dios, donde se viviera con las cosas de Dios, donde vivieras con Dios. Y dice que no era el único que estudiaba acerca de Dios, que había muchas más personas que estudiaban acerca de Jesús. Por eso dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él tenía que llevar una respuesta contundente. Si yo quería convencer a Angelita, a mis hermanos reyes, a Esteban, si yo los quiero convencer, les tengo que mostrar lo que la Biblia dice. No les puedo hablar por hablar. No los puedo convencer a los nuevos estudios. No puedo cumplir esas metas a lograr si solamente les hablo mis propias palabras. Porque debo de tener una base, una fundamentación, algo donde yo me pueda basar. Y dice que Nicodemo le dijo, bueno, vamos a empezar a cuestionar, a responder el cuestionario. A ver, Jesús, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Necesito nacer de nuevo? Pero ya estoy viejo. ¿Cómo entro en el vientre de mi madre? ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Jesús, me imagino a Jesús dándole clases a Nicodemo, a aquel maestro, a aquel sabio. Sencillo, hijo, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar, ¿qué? En el reino de Dios. Primera clase, y Nicodemo dijo, ok, de eso se trata. De un bautismo por inmersión, de un bautismo donde se reciba el Espíritu Santo, de un bautismo donde deje el hombre atrás, al viejo hombre, aquel pecador, aquel que vivía solo y hacía todo solo, aquel que se sentía rico porque era el segundo ante el Sanedrín, aquel, y que comience a caminar ¿con quién? Con Jesús. De eso se trata. Vine a ti de noche, sí, me daba pena, porque me estaban viendo, porque hay un grupo allá atrás, pero mira, vamos a contestar las preguntas, ya me contestaste esta. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Tranquilo, Nicodemo, eso es teoría básica y es pan de cada día. Tú te tienes que bautizar en Espíritu todos los días para que puedas conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo? Sencillo. ¿Cuántos de nosotros oramos en las mañanas? Estás pidiendo la dirección del poder del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios, para poder iniciar tu día. Ahí estás aceptando la salvación de Cristo Jesús. Estás naciendo, ¿en dónde? En el Espíritu. Pan de cada día. Y dice el versículo 7, no te maravilles de que os dije, es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, te voy a dar un ejemplo para que me entiendas muy bien. ¿Sabes? El viento, sopla ¿de dónde? De donde quiere. El viento de repente lo siente de este lado, el viento lo siente de este otro lado.
¿Pero qué? Más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Es sencillo, bienvenida. Así es esto, dice. Mira, Nicodemo, yo sé que tú tienes unas cosas, yo sé que tienes otras cosas, pero mira, el ejemplo es fácil. ¿Cuántos sentimos el viento? Todos. ¿O no, Dino? ¿Sí? Todos lo sentimos. ¿De dónde viene? Pues a veces decimos, viene de este lado porque mi viento, mi cabello se está haciendo para este lado, ¿no? Y porque se está haciendo así. ¿Para dónde va? ¿Quién sabe para dónde va? ¿De dónde viene? Sé que viene de aquí, de esta dirección, pero ¿de dónde se originó? Nunca sabemos. Y le dijo, así es esto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Versículo 9. Respondiendo Nicodemo, tengo otra duda, Señor, mira, espérate, no me quedó claro. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es esto? A ver, explícame. Yo me imagino, a veces yo aprendo de los niños, me gusta aprender de su inocencia, y tal vez en alguna ocasión yo se lo dije, pero no lo había hecho con la niña presente, y la niña está por ahí presente. En una ocasión nos sentamos a comer, y la niña oró y dijo, yo voy a orar, y en su oración dijo, agradezco porque tengo hambre. Es tan sencillo aprender de eso, porque ella oró porque tenía hambre, y después yo entendí que había una enfermedad que no te da hambre, y que te puedes ir deteriorando poco a poco. La niña anda por ahí, no la veo, pero está por ahí. Pero yo me imagino, ¿no? O sea, yo me puse a pensar y dije, wow, qué gran lección me acaba de dar esta niña. Yo me imagino a Jesús diciéndole a Nicodemo, y Nicodemo aprendiendo ahí como del maestro y diciendo, ¿cómo es posible? O sea, yo sé todo esto, yo sé de aquí a allá, yo sé todo el Antiguo Testamento, sé parte del Nuevo porque lo he estado viviendo, conozco la ley, conozco el hebreo, el griego, el arameo, todo lo que hay. Y viene este y me dice que las cosas son así. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? A ver, vamos a ver. ¿Tú eres adventista? Y muchas veces no nos sabemos los 10 mandamientos. Y nos dicen, ¿qué salmos se saben? Y nada más decimos el salmo, ¿qué? Es 23. Y no es examen ni crítica, no, solo es para que nos demos cuenta. Y le dijo, pero Nicodemo, tú eres maestro, y maestro de Israel. No eres cualquier persona y no sabes esto. ¿Cómo es posible? Entonces tienes un mal enfoque de lo que realmente es estudiar la Biblia. Tú te basas en teoría. ¿Y tu práctica? ¿Dónde está Antero? Está Antero ahí. Antero trajo a Pablo. Ahí está su práctica. Es el único que me sé porque yo no conozco a muchos de ustedes, no sé la historia de ustedes, pero él llegó después que yo llegué, entonces ya me sé su historia. Pero trajo a Pablo, ahí está su práctica. Él es maestro de Israel, es maestro de la iglesia, es maestro porque lee la Biblia y conoce la Biblia, pero no solamente se quedó con eso, sino que dijo, lo voy a poner en práctica. Y le habló a alguien de Cristo Jesús. Y por eso Jesús se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo es posible, Nicodemo, que tú no sepas esto? Si en Isaías lo dice, si Ezequiel hace alusión de esto. Está bien, te voy a responder. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió ¿de dónde? Del cielo. El Hijo del Hombre que está, ¿en dónde? En el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea como levantado. Primer anuncio, solo como anotación. Primera vez que Jesús estaba anunciando su muerte. Él. Juan capítulo 3, versículo 14. Primera vez que Jesús estaba anunciando su muerte en Juan. Versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que
tenga vida eterna. Sencillo, Nicodemo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Tienes que creer, porque si no crees que pues no vas a confiar, no vas a avanzar, tu fe no va a estar. Tú eres adventista, tú eres cristiano, tú eres religioso, tú eres todo lo que quieras, pero debes de dejar de ser eso para ser un discípulo ¿de quién? De Cristo. Dice Isaías, hastiado estoy de holocaustos, de falsos cultos, de falsas adoraciones, de falsas entregas. En nuestro contexto diría, estoy aburrido de que sean y que tengan doble vida. Si yo soy su Señor, pues vengan conmigo, pero si no lo soy, váyanse para allá, porque ojalá fuesen fríos. Y no, ni fríos son, ni calientes, y vienen a ser como tibios. Por eso que te voy a desechar de mi boca. Por eso te voy a desechar de mi boca, dice. Nicodemo entendió que si no tenía a Cristo Jesús en su vida, no iba a poder hacer nada. Y saben, Nicodemo se olvidó de la teoría, se olvidó de todo lo que había aprendido, porque dice, después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo, te estoy hablando del deseo de todas las gentes, capítulo 17, página 148, por el que lo quiera leer. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó, sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer tras la muerte de Cristo Jesús. 2, su tiempo esmeradamente para poder predicar acerca del que había muerto en la cruz del Calvario. Y 3, su vida, aunque quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido en el comienzo de su visita nocturna. Nicodemo entendió. Dice que después de que cuando vio a Cristo Jesús morir ahí, dijo él, ¿sabes qué? Va a haber problemas, vámonos de aquí. Voy a yo apoyar por allá, y empezó a predicar allá y allá y allá, y sembró por acá, y cuando se dio cuenta más que un papelito ahí guardado, y dijo, no, yo sigo predicando, y siguió predicando, y predicando, y predicando, y dice, no importó quedar pobre en este mundo, pero saber que la visita que él había hecho en la noche, le había dado resultados. Nicodemo dice, relató a Juan la historia de aquella entrevista. Y la pluma de esta la registró para la instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquellos tiempos. Solemne aquella noche, la montaña del judío que gobernaba, vino a aprender del humilde maestro de Galilea en el camino de la verdad. Nicodemo recordó la enseñanza que Jesús le dio personalmente. Como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyera, dice, no se pierda, sino tenga que vida eterna. La luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio un Jesús crucificado, pero un Jesús que le daría redención a este mundo. Eso es lo que Nicodemo vio. Eso es lo que Nicodemo aprendió. Su principal propósito tal vez era llegar a hacer otra cosa. Su principal propósito era tal vez buscar a Jesús para hacerlo caer. Pero dice que no. Cuando se dio cuenta que tenía el enviado por Dios, dice que Nicodemo decidió aceptar, decidió abrir su corazón, decidió aceptar lo que el Señor le tenía preparado esa noche para él. Ahora viene para nosotros.
Yo no sé si vas de noche a buscar a Jesús porque de día te da pena. Yo no sé si de noche lo buscas, y no es que esté diciendo que de noche esté mal buscar al Señor, pero no sé si en algún momento tú te ocultas para poder leer de la Biblia. Yo no sé si en algún momento llevas una doble vida, no sé si en algún momento haces algo a secretas para que tu hermano no se fije, pero mira, olvídate de eso. Olvídate de eso, si tú lo haces, hazlo, es tu problema. Pero no te olvides de que incluso allí en secreto, tu Padre Celestial te está viendo. Y que cada acción que tú estás tomando, Él las está sintiendo porque vino a morir a la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos oportunidad de salvación. Y que no importa si un día caemos, si la semana caímos, si en el mes caímos, si en el año caímos, no importa. Porque dice que todavía tenemos la oportunidad de poder hacer lo que Nicodemo hizo, de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y poder predicar para las personas que aún no conocen de Él. Mi deseo y mi oración es que tú y yo podamos hacer lo que Nicodemo hizo, predicar el Evangelio eterno y llevar buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Que Dios los pueda bendecir. Bienvenido a nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas, des like a este video y que lo compartas. También puedes seguirnos a través de Facebook, donde diariamente subimos contenido. Además, tenemos habilitado para ti la página www.distritounidadmorelos.isd.mx. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.